Capítulo 21. Esclavitud. ¿Bajar a verlos por la ventana? ¡Claro que no! Si tienen tantas ganas de ver a su hermana después de una separación de 4 años, que vengan a su cuarto de enferma. Fue la respuesta de Cora a un mensaje afectuoso de los recién llegados transmitido a ella por Isa. Ya que los extraños no tienen miedo al contagio, continuó con tono burlón. Eso demuestra que el peligro puede ser afrontado incluso por quienes no tienen, como Arthur Madden, una reputación de heroico abnegado. Sigue la amargura, sigue la sátira. ¿Acaso las pruebas y la enfermedad no le enseñan nada? Pensó Isa mientras salía de la habitación para enviar, de forma suavizada, el ingrato mensaje de Cora a su hermano y hermana que esperaban frente a la casa a la que se les prohibía entrar. Isa ya le había explicado a Cora lo mucho que significaría para Arthur el riesgo inútil de una reunión, así que no creyó necesario responder al sarcasmo que era, a la vez, tan injusto como mezquino. Cora, a pesar de las súplicas de sus amables enfermeras, había insistido en levantarse y vestirse. Era impaciente con cualquier restricción, y la oposición solo la volvía más irritable. En cuanto se encontró sola, caminó hasta el tocador y se miró en el espejo. Durante varios minutos, Cora permaneció inmóvil, mirando en silencio al fiel reflejo, como si la espantosa imagen que contenía tuviera el poder paralizante de la gorgona. Luego, se alejó lentamente del cristal con el alma desbordada de amargura. La señorita Madden había poseído cierto grado de atractivo físico que en su vanidad había magnificado como belleza. Ahora todo eso había desaparecido para siempre. Es cierto que el tiempo removería gran parte del desfiguramiento que había hecho de un rostro antes hermoso algo espantoso, pero Cora sabía demasiado bien que, en su caso, el tiempo jamás borraría por completo las marcas que le había dejado la viruela. Quizá ninguna mujer en la posición de Cora hubiera sido insensible ante una prueba como esa, pero para alguien que había buscado toda su felicidad en el mundo, para quien su sonrisa era como el sol, la prueba era casi insoportable. La pérdida de su atractivo físico era para Cora una aflicción mayor que la pérdida de su propiedad. Por eso, el corazón de Cora era como un pozo de amargura, lleno hasta el borde y desbordando en rebelión contra Dios y en malicia contra sus semejantes más afortunados. Y no había gratitud hacia la generosa joven que no solo había borrado, por así decirlo, el registro de agravios pasados, sino que al precio de un sacrificio doloroso se había comportado como una hermana con ella. No surgía ningún sentimiento de ternura en el pecho de Cora al mirar el rostro luminoso y hermoso que, por su causa, podría pronto quedar marcado como el suyo. Tal vez habría sido así incluso en Cora Madden si no hubiera elegido considerar la conducta de Isa, al igual que la de Gaspar, como el resultado de un cálculo interesado. «Bien saben ellos», murmuraba para sí, «que una vez bajo su techo me tienen en desventaja. Isa me colma de atenciones como los hombres echan agua sobre la pólvora cuando temen ser volados por su explosión. Fue una tontería de mi parte consentir en recibir una bondad tan hipócrita. Ojalá me hubiera ido directamente a Axe, pero tengo el ingenio para descubrir sus planes y el carácter para frustrarlos». Con esa idea en mente, Cora, al entrar nuevamente Isa a su habitación, se dirigió a ella con tono de cortesía formal. «También tendré que molestarte, señorita Gritton, con un mensaje para tu hermano. Tan pronto como tenga fuerzas suficientes para bajar, solicitaré una entrevista con el señor Gritton para que lleguemos a un entendimiento sobre el desagradable asunto que le mencioné en mi nota. Sin duda», continuó Cora con una sarcástica sonrisa, «él se alegrará de tener la oportunidad de mostrarme con cuánto tierno interés ha actuado siempre como mi agente». Isa no pudo responder. Ni siquiera se atrevió a mirar el rostro de Cora y de inmediato salió de la habitación para transmitir el mensaje a su hermano. Apenas se cerró la puerta tras ella, la atención de Cora fue atraída por fuertes vítores que venían de la dirección de la pequeña escuela que Arthur había construido en Wild West. Las voces masculinas de los obreros mezclándose con los agudos gritos de júbilo de los niños. «¿Por qué gritan tanto esos ociosos aldeanos?», dijo Cora para sí,
Mientras se acercaba a la ventana y ocultándose tras la cortina de muselina, miraba hacia la escena de abajo. Vio a toda la población de Wild West, hombres, mujeres y niños, reunidos alrededor de un carruaje descubierto para dar la bienvenida al benefactor de todos. Incluso el viejo Boulder, olvidando sus dolencias, se había arrastrado hasta la luz del sol para saludar con gozo sincero al amigo de los pobres. Cora alcanzó a ver el rostro de su hermano, resplandeciente de pura felicidad, mientras se inclinaba para reconocer rostros familiares entre la multitud. Cora se alejó con expresión de desdén en los labios, pero con una punzada de envidia en el corazón. ¿A quién alegraría su presencia? ¿De quién recibiría bienvenida, ya fuera en este mundo o en el venidero? Había vivido como su hermano cerca de Wild West. Había disfrutado de las mismas oportunidades que Arthur para instruir a los ignorantes y alimentar a los hambrientos. Él había ayudado a los pobres. Ella los había despreciado. Él había hallado su felicidad en hacer la voluntad de su maestro. Ella había buscado la suya en seguir la suya propia. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Salmos 97:11. Pero sobre todo lo que Cora había más apreciado, se leía la triste sentencia: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eclesiastés 1:2b. La malicia, el amor al mundo y el orgullo atormentaban ahora el alma de Cora. Esos enemigos espirituales habían venido a ella primero como los madianitas a Israel en tiempos de Moisés, no para alarmarla, sino para seducirla. Ella los había acogido y dado morada hasta que se quedaron como amos y tiranos dentro de sí. Ahora sentía su yugo como algo verdaderamente agobiante. El espíritu de Gaspar Greedon también estaba muy consciente en ese momento de la degradación de su esclavitud. La idea de la inminente entrevista con la señorita Madden lo oprimía con una humillante sensación de temor. Tampoco estaba libre de preocupación por su hermana. La dulzura y abnegación de Isa habían producido en él su efecto natural, derritiendo ese corazón frío y poco afectuoso, y en su interior surgía un temor vago de haber, por buscar su propio interés, sacrificado la vida del único ser en la tierra al que amaba. «Isa, no te sientes mal», dijo Gaspar esa noche a su hermana, a quien llevaba un rato observando en silencio y con ansiedad. Isa estaba sentada en el estudio, aparentemente leyendo, pero hacía mucho que no pasaba la página. Su cabeza descansaba sobre su mano, un color vivo teñía su mejilla, pero su aspecto revelaba languidez y fatiga. Y cuando Gaspar habló, sus grandes ojos suaves se habían cerrado pesadamente, como si fueran a dormir. «No exactamente mal», respondió Isa con una sonrisa débil. «Solo tengo un poco de dolor de cabeza y siento que necesito descansar». «Dios quiera que no te hayas contagiado». «Justo estaba pensando que si me llegara a contagiar, y es muy posible que así sea, sería bueno decirte algunas palabras antes de que estemos separados por la enfermedad o por aquello en lo que podría terminar la enfermedad». Isa había estado orando en silencio por valor para hacer un esfuerzo más, tal vez el último, para persuadir a su infeliz hermano de actuar con justicia y honor. «Ya te he contado las últimas palabras de nuestro padre, o déjame unir a ellas la súplica de una hermana. Gaspar, actúa con Cora Madden como querrías haber actuado cuando ambos estén ante el tribunal de Dios». Isa habló con emoción, y el enrojecimiento febril de su mejilla se intensificó. «¿Qué quieres que haga?», preguntó Gaspar con voz baja y agitada. «Lo que la conciencia ordena, lo que la palabra de Dios manda», respondió Isa. «Es hacer restitución». Gaspar se levantó y caminó de un lado a otro del cuarto un par de veces con las manos detrás de la espalda, su frente surcada por una arruga de preocupación. De pronto, se detuvo justo frente a su hermana, cuya alma se elevaba en silenciosa súplica por su hermano tentado. «Isa, pides demasiado. Devolver ese dinero sería reconocer que nunca debió ser mío. Pero ¿cómo te atreverás entonces a mirar cara a cara a alguien a quien me temo has agraviado? No veré a Cora Madden. Me iré de aquí. Me iré al extranjero».
dijo Gaspar apresuradamente, dando voz a un pensamiento que había vuelto a su mente muchas veces. ¿Y me dejarás a mí?, exclamó Isa con tono de reproche. Estarás con familiares que se preocupan por ti. Estarás en el castillo o... Gaspar se interrumpió, pues un pensamiento terrible cruzó su mente al mirar la figura abatida de su hermana, que tal vez encontraría un descanso aún más seguro del dolor y la deshonra en la tumba. Sobresaltado por la idea, como si se tratara de un espectro, Gaspar insistió en que Isa se retirara de inmediato a buscar el descanso que necesitaba. Ella se demoró con la sensación de que tal vez no podría levantarse por la mañana, que la languidez y el dolor que sentía podían ser señales de que la fiebre fatal ya corría por sus venas. Isa no podía dejar a Gaspar sin hacer un último ruego al tentado, a quien, una voz secreta de presentimiento parecía susurrarle, estaba ahora dirigiendo por última vez la palabra. Isa regresó desde la puerta hasta el lugar donde su hermano estaba sentado. Apoyó suavemente su mano sobre su hombro, presionó sus labios febriles contra su frente y luego murmuró: «Oh, Gaspar, no huyas del deber. ¿A dónde podremos ir sin tener a Dios y a nuestra conciencia aún a nuestro lado?». Tras pronunciar esta última advertencia, salió apresuradamente de la habitación.